Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar un poquito sobre los beta-lactámicos, específicamente es de la serie de videos de la resistencia a fármacos. Considero que estos fármacos son quizás de los más importantes por su presencia pues en nuestra consulta diaria. Vamos a hablar de las generalidades y su mecanismo de acción. Es una presentación bastante corta. Eh, pues este grupo de medicamentos es muy importante ya que al menos este dato es muy curioso que dice que aproximadamente el gasto anual de antibióticos en beta-lactámicos es de 15 billones de dólares anuales, lo que representa un 65% de todo el mercado de antibióticos en Estados Unidos. En Estados Unidos, no me quiero imaginar en países de Latinoamérica como México cuánto es el gasto que se da en este tipo de fármacos, ya que aquí pues hay un uso indiscriminado de este tipo de medicamentos. Todo comenzó con la historia del señor Alexander Fleming hace ya casi más de 100 años o cerca de 100 años con el descubrimiento de las penicilinas. Pero no vamos a ahondar en eso, únicamente queríamos mencionarlo. Así que para irnos rápido, básicamente cuando nos referimos a un fármaco beta-lactámico, estamos hablando de cuatro grandes grupos de fármacos que son las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactanes y las penicilinas. Y se les conoce como beta-lactámicos porque en su estructura química comparten este anillo, que es un anillo beta-lactama, que por eso se llaman antibióticos beta-lactámicos. Este anillo beta-lactámico que prácticamente es el centro de su estructura y alrededor de esa molécula pues realizaron modificaciones para dar los diferentes grupos de fármacos, pero se llaman beta-lactámicos porque comparten esta estructura química que está aquí en el centro de las moléculas. Y como supongo que ya sabes, para hablar de los fármacos beta-lactámicos tenemos que hablar de la pared celular de las bacterias, que básicamente es una estructura que recubre a las bacterias. Aquí se alcanza a ver la pared celular de esta bacteria, que es un dibujo representativo, y tiene diferentes funciones. La pared celular básicamente le da estructura, le da rigidez y también le da protección a las bacterias. Además, sirve como una especie de comunicación entre el medio externo y el medio interno, por lo que es sumamente importante para las bacterias que tienen pared celular. La pared celular está hecha de una sustancia que se llama mureína, y la mureína a su vez está formada por N-acetilglucosamina y ácido acetilmurámico, es decir, es un heteropolímero. Lo que va sucediendo es que se van haciendo como un intercalado de estas moléculas, primero N-acetilglucosamina, luego ácido acetilmurámico, N-acetilglucosamina y así hasta formar una pared. Por ahí se forma un puente para hacer como el siguiente nivel de la pared celular, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente está formada de este heteropolímero conocido como mureína. Y bacteria que pierde su pared celular, pues bacteria que muere. Como les estaba comentando, bueno, la pared celular está formada por estas dos moléculas, N-acetilglucosamina y ácido acetilmurámico. Aquí en la imagen la N-acetilglucosamina está representada con la letra G y el ácido acetilmurámico con la letra M. Como podemos observar, pues se van uniendo estas dos moléculas y hay un punto en el ácido acetilmurámico en el que se forma un puente con diferentes péptidos y bueno, de esta manera se va como enlazando lo que es la pared y formando los diferentes niveles para darle ese grosor a la pared celular. Esto se lleva a cabo entre dos moléculas de ácido acetilmurámico. En esta imagen podemos ver un poquito más claro cómo es que se va formando la pared celular. Aquí está una molécula de N-acetilglucosamina y aquí una molécula de ácido N-acetilmurámico. Podemos ver cómo a partir de los péptidos que conforman al ácido N-acetilmurámico se forma este puente con otro ácido acetilmurámico y de esta manera pues la pared celular va proliferando, va creciendo y pues va ejerciendo sus funciones. Curiosamente, por aquí se encuentra una proteína que es una proteína de unión a penicilinas, así se le nombró, PBP, y es una proteína que tiene una función de transpeptidasa. ¿Qué quiere decir? Que permite formar un enlace peptídico, diciéndolo de la manera más sencilla, forma un enlace peptídico entre dos aminoácidos y de esta manera se forma este enlace. Precisamente, pues las penicilinas se unen a esta región PBP, que es proteína de unión a penicilinas, e inhiben la función de esta proteína. Así que quizás tú ya puedes ir deduciendo que el mecanismo de acción de estos fármacos pues es evitar la proliferación de la pared celular. ¿Cómo lo hacen? Aquí está un poquito más detallado. Tenemos aquí estas dos bolitas, esta bolita azul y esta bolita roja que representa una glicina y una alanina. Y bueno, entre estos dos aminoácidos se forma este enlace peptídico formando esta estructura
y de esta manera permitiendo que la pared bacteriana pues vaya polimerizando y vaya creciendo. Precisamente en este punto es en donde las penicilinas y en general los betalactámicos ejercen su función. Así que bueno, pues podemos ir deduciendo que precisamente todos los fármacos betalactámicos se unen a esta transpeptidasa que tiene una región de unión a penicilinas. Esa región de unión a penicilinas evita que la transpeptidasa haga su función y no se forme precisamente este enlace entre estos aminoácidos que permiten la proliferación o el crecimiento de la pared celular. Eh, Toda bacteria que depende de una pared celular, en cuanto la pierde, muere. Esa es la principal razón por la cual cuando no se lleva a cabo la función con esta enzima y no prolifera la pared celular, pues la bacteria se ve expuesta a un montón pues de fuerzas físicas que están en el medio y pues casi que invariablemente la bacteria muere. Así que con base en eso podemos definir que los fármacos beta-lactámicos tienen una función que es bactericida, porque al evitar el crecimiento de la pared celular, pues las bacterias mueren. Pero la naturaleza no es tonta y las bacterias la verdad es que es un complejo bastante impresionante de estructuras y de funcionamientos, y como parte de sus mecanismos de supervivencia han ido desarrollando diferentes métodos de resistencia. Cuando hablamos de resistencia a fármacos nos referimos precisamente a esta capacidad que tienen las bacterias a evitar la función del fármaco mediante cualquier mecanismo. Ya iremos desglosando poco a poco los diferentes mecanismos que tienen las bacterias, pero aquí está de paso hablar precisamente de la producción de las beta-lactamasas. Las proteínas beta-lactamasas son enzimas que lo que hacen es unirse directamente a lo que es pues la, los fármacos beta-lactámicos, y al unirse a ellos los degrada. Posterior a ello, mediante las porinas que se encuentran en la pared celular y en la membrana externa de las bacterias, pues los desechos son degradados. Existen también otros mecanismos de resistencia que funcionan como bomba que tratan de sacar a los fármacos, pero en las bacterias que tienen pared celular, casi siempre el principal mecanismo, al menos para los fármacos beta-lactámicos, es la presencia de la enzima beta-lactamasa, que cabe mencionar que cuando nosotros damos un fármaco beta-lactámico, muchas veces solemos agregar un inhibidor de la enzima beta-lactamasa, siendo quizás el ácido clavulánico o el sulbactam los fármacos más representativos en este rubro. Y de hecho, quizás el que más se usa es el ácido clavulánico junto con la amoxicilina, que es precisamente un beta-lactámico, y básicamente esa es la función: inhibir a estas beta-lactamasas para que el antibiótico pueda hacer su función, evitar que la bacteria prolifere en cuanto a la pared celular se refiere, y de esta manera pues la bacteria muera. Así que pues ya en resumen podemos decir que esta presentación toca 4 puntos importantes. El primero de ellos es que el fármaco beta-lactámico es un antibiótico y en ese grupo se encuentran las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactanos. El mecanismo de acción de estos fármacos es evitar la síntesis de la pared celular de las bacterias. ¿Cómo lo hacen? Pues inhibiendo la transpeptidasa TBP. Hasta aquí con que tú recuerdes que los fármacos beta-lactámicos son estos 4 grupos y que su función es evitar la síntesis de la pared celular es más que suficiente. Otras perlas son que ese mecanismo lo llevan a cabo inhibiendo a la transpeptidasa TBP, y que por el efecto que tienen como inhibidores de la síntesis de la pared celular, pues su función es bactericida. Recordar también que la pared celular de las bacterias está formada principalmente por N-acetilglucosamina y por ácido acetilmurámico. Así que es un heteropolímero que se va generando y que va sintetizándose para ir creciendo hasta formar la pared celular. Esas son las joyitas que podemos sacar de esta presentación.